Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Break. Soy la doctora Quintero Navarro, médica psiquiatra, y estoy en compañía del equipo de especialistas de Brain and Mind. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook. Hoy está con nosotros la maestra Clara Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia. Hola, buenos días. Buenos días a La todas y maestra, a todos. la maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Hola, buenos días a todos. La doctora Abril Luche, psicóloga, neuropsicóloga infantil y doctora en neurociencias del comportamiento. Buenos días, Abril, bienvenida. Hola, buenos días. La maestra Corina Schroeder, psicóloga, psicoanalista con apoyo en crianza con apego. Buenos días, Cori, bienvenida. Buenos días. La maestra Mariela Pérez, psicóloga con maestría en psicopedagogía y fundadora de Si Puedo, Sí. Buenos días, Mariela, bienvenida. Buenos días, buenos días. Y bueno, el tema de hoy es vivencias de la crianza con conciencia de género y le cedo la palabra a la doctora Abril Luche para que presente a nuestros invitados. Bienvenidos, Ligia, bienvenidos a César. Adelante, Abril. Buenos días. Bueno, más que irnos a la cosa científica, la idea es hablar de nuestras propias vivencias de la paternidad. Entonces se me ocurrió invitar a dos compañeros que están muy, eh, están como muy interesados en esta parte justamente de ir, vamos, creo que más bien están muy conscientes de esta parte de la conciencia de género y pues bueno, quiero que nos platiquen cómo lo viven. El que anda por aquí es César Ortega, él es psicólogo y es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM. Y pues bueno, él mismo dice que es investigador independiente, mediador cultural y padre de familia. Y luego tenemos a Ligia, que bueno, Ligia Colmenares, ay, tiene un currículum muy vasto, pero bueno, es feminista, activista por los humanos, la vida digna y la justicia social. Desde 2013, mamá de una cría, y desde el 2015, mamá de dos, licenciada en psicología y candidata a doctora por parte del programa de la UNAM, docente de la Facultad de Psicología de la UNAM desde hace casi 20 años, apasionada en la enseñanza, la inclusión educativa y el acompañamiento en el desarrollo de habilidades profesionales para quienes se están formando en la psicología. Sus temas de investigación incluyen las interacciones sociales, sus configuraciones, trayectorias y los factores de riesgo y de protección para el desarrollo psicológico, así como el estudio del altruismo, la equidad y la colaboración en las relaciones sociales. Y también es colaboradora en todos el Seminario Permanente de Estudios de Género de la Facultad. Entonces, yo creo que tiene mucho que aportarnos el día de hoy. Y pues bueno, como les decía, la idea es hablar justo un poco de lo difícil que es intentar educar a los niños o criar a los niños a partir de una no ideología de género o de una ideología de equidad de género, ¿no? Es decir, teniendo muy conscientes cuáles son los esquemas masculino y femenino e intentando no repetirlos. No sé, ¿quién nos quiera comenzar a compartir alguna de sus vivencias o cómo lo comenzó a vivir desde los primeros años de vida? ¿Quién se avienta? Ligia, ¿quieres comenzar un poco? ¿Quieres arráncate tú? Cuéntanos. A ver, dice Claudia que ya empieza y ahorita si quieren me Adelante, Clau. Gracias. ¿Me escucho bien? Yo escucho un poquito cortado, pero no sé si me escucho bien. Sí. Sí, perfecto. Ya con un poco como empezar con una anécdota, ¿no? Le estoy hablando de hace muchísimos años, 23 para ser exactos, casi 24. Llevé a mi hija, que en aquel momento, 10 años, a que tomara una clase muestra de danza. Me habían dicho que podía empezar ya desde esa edad y para mí era una ilusión que no, que bailara, pensando en la hija. Yo ya tenía 2 hijos varones en aquella. Y me acompañó Santiago, que en esa época, estoy diciendo los nombres porque me acuerdo, que tenía 5 años y medio, no se llevan muy poquito. Y estábamos en la recepción de esta escuela de danza. Le habían dado la clase y le habían puesto la falda. Y ella estaba apuntada para empezar sus clases de danza. Y la señora de la recepción le pregunta a Santiago, ¿no quieres inscribirte? Y con unos ojos tamaño plato, me volteó a ver como diciendo, pero ¿y esta señora cómo se le ocurre? ¿No? Preguntarme a mí
que yo quiero bailar. No dije nada, él no dijo nada, pero yo me quedé cuestionándome el decir, ¿en qué momento le enseñamos sin querer a este chiquito que la danza es de niñas, ¿no? Que la danza no es para niños? Tiene además un hermano mayor, Roberto, que le lleva otros 3 años. Había mucho juego infantil alrededor de balones, de pateo, cualquier cantidad de juegos al aire libre, pero yo me quedé con ese cuestionamiento. Años después, Sabrina graduándose de esa escuela de danza, dan el agradecimiento a las familias, el esfuerzo, las llevadas y traídas, los festivales, los vestuarios, y oigo a Santiago decir, y deberían de agradecer a los hermanos que venimos a todos los ensayos y a todas las funciones. Es decir, no cambió. Y créanme que si a mí me preguntan, yo nunca, o según yo, nunca fomenté este tema de género, pero Sabrina tenía una cama de princesa y de castillo y mis hijos unas camas de coches. Adelante, Mercedes. ¿Quién quería? Adelante. Gracias. Sí, a mí también me gustaría aportar cómo es esto desde la experiencia. Obviamente, yo soy de otra época de todas ustedes, en donde no se hablaba mucho de este género. Sin embargo, yo a mis hijos los crecí en esta parte indistinta. Hasta mi hija en alguna vez me cuestionaba, ¿por qué me comprabas carros? Porque nunca en mi cabeza había como esto es para niña o esto es para niño. Obviamente al hijo no le compré muñecas, pero sí los muñecos, ¿no? Que pudiera haber. En cuanto al deporte, era lo mismo. Mi hijo practicaba béisbol y a mis hijas también las llevamos al béisbol y tenían su equipo de béisbol. En la gimnasia iban tanto las niñas como el niño. En la natación igual. En alguna época de baile también él quiso entrar a lo que era el tap y también entró. Y en alguna otra época a mi hija le encantó el taekwondo y cuando llevé al hijo, en el primer examen me dijo, esto no es para mi mamá, me pusieron con una niña, yo no puedo pelear, o sea, yo no puedo golpear, esto no es lo mío. Entonces nunca lo vi como falta de masculinidad o de feminidad, sino que, y hasta en los roles de la familia era parejo. Niño, niñas, papá, mamá, todos cooperaban en todo. En limpieza, en arreglo, en orden, en todo. No había como esa distinción. Tú no porque eres niña o tú no porque eres niño. Y eso fue como intuitivo y bueno, ya también viene de mi mamá, que hablamos, yo siempre he dicho que mi mamá era una persona revolucionada para su época, porque éramos 4 hombres y 2 mujeres y era lo mismo en esas dinámicas. Ellos tenían que cuidar a las niñas y no había distinción en quehaceres. Todos tenían que hacer qué hacer. Entonces, creo que también esto viene como muy cultural y habrá familias que lo tengan más arraigado y otras no. Adelante, Gracias. Isa. Ay, pues yo quería compartir que, bueno, creo que el pensarlo, el quererlo hacer de otra manera, pues viene también como de la propia historia, ¿no? De los propios malestares que una vivió a lo largo de la vida, lo que te tocó vivir de niña y no te gustó, las cosas en las que no te dejaron tener acceso, las cosas que te parecían injustas, ¿no? Y que llegas a la maternidad y dices, yo jamás haría lo mismo. Y muchas veces efectivamente no son directamente de mamá o de papá, sino es que el contexto es también más amplio, ¿no? Y hay muchas influencias que una no puede controlar. Entonces yo estaba como muy consciente de cómo era importante el género desde el principio, ¿no? O sea, cuando yo estaba con mi panza y esperando a la primera niña, las amigas lo que decían era, pero ya cuándo vas a saber qué va a hacer, ¿no? Para poder saber qué le vamos a regalar, ¿no? Este, y entonces parecía como lo más importante, pues eso, ¿no? El género y saber cómo, si le iba a comprar zapatitos o le iba a comprar medias o lo que sea, ¿no? Entonces,
una reflexión que yo haría es que no es posible abstraer a nuestras criaturas, igual que no es posible abstraernos nosotras, ¿no? O sea, hay un montón de influencias con las que todavía peleamos, ¿no? En el día a día. Y por más que una intenta efectivamente como no ideologizarles, ¿no? No decirles tú no deberías hacer esto y tú deberías hacer aquello, ¿no? Desde una perspectiva en la cual partimos de que haces pareja tratando de balancear un poco los roles, ¿no? Y que además te lanzas a la crianza con una visión de que vas a ayudar a crecer a personas independientes, a personas valiosas en sí mismas y no muchas otras cosas de las cuales uno piensa a veces en la reproductividad, ¿no? Este, históricamente pues se había visto a las crías como pues inevitable, es algo que pasa, ¿no? O para yo trascender, ¿no? Para hacer lo que yo no pude hacer, para cumplir los sueños que yo no tuve, etcétera. En fin, entonces creo que una perspectiva consciente de estas cosas, una de las primeras razones que tiene es, pues bueno, es una persona diferente a mí y me toca acompañarle, ¿no? No moldearla a mi gusto. Y entonces en ese no moldearla, uno hace todos los esfuerzos, pero tienes que tener bien consciente que está inmersa en un contexto en el que va a recibir esas influencias. Entonces creo que lo mejor que uno puede hacer es ir criticando y ayudarles a criticar, ¿no? Y a darse cuenta. Y entonces, pues con eso construir. Adelante, le seguimos discutiendo. Adelante, Abril. Gracias. No sé si soy yo porque sí estoy escuchando muy cortado todo, pero bueno, espero que me escuchen. No, ahorita que escuchaba a Ligia, ¿no? Esta parte de intentar no moldear. ¿Cómo le haces para intentar no moldear los primeros 3 años de la vida? Es imposible. O lo haces o conscientemente o lo haces inconscientemente, porque lo tienes que hacer, no hay de otra. Y yo decidí hacerlo conscientemente, ¿no? O sea, justamente ahorita que hablaban de la vida, de la historia de vida, a mí me tocó una historia de vida en donde se marcaban mucho esos roles y esa es la razón por la que yo peleé contra esos roles, recuerdo desde chiquita. Y me enojaba y me peleaba porque ¿por qué yo tenía que hacer eso y ellos no? ¿Y por qué yo podía hacer unas cosas y ellos no? ¿Y por qué yo no podía salir y ellos sí? O sea, yo me peleé todo el tiempo, todo, desde chiquita y toda la adolescencia y siempre me peleé por esas cosas. Claro que necesitaba que no fuera así. Entonces, justamente muy consciente de esto, pues sí, comencé pues intentando lo que sé hacer, ¿no? Es decir, se supone que lo que tenemos que hacer es como mostrar todas las opciones y ver cuáles ellos van eligiendo, ¿no? Entonces, yo siempre tenía como el bebé, ¿no? El animalito, el bebé y el carrito. Y pues, ¿no? Y ahí el que elijan, ¿no? Y sí, algunas veces jugábamos con el bebé, lo recuerdo, incluso hasta tengo fotos por ahí de él jugando con su bebé, porque estaba ahí, es decir, fue parte de las cosas que yo puse dentro de los juguetes que estaban presentes, ¿no? Y jugábamos y igual siempre que había cosas como tiernas o siempre que hay incluso todavía, ¿no? Que aparecen las fotitos del Facebook que son los bebés y bebés animales con sus mamás y todo esto, siempre es algo por lo que nos podemos enternecer sin ningún problema y desde siempre manejábamos eso. Recuerdo, por ejemplo, también que compraba las cosas rosas y las cosas, por ejemplo, los platos y las tazas, ¿no? Rosas y también los de Spider-Man y demás, ¿no? Todo era muy obvio, era muy evidente que no había ninguna distinción. O sea, él elegía uno u otro. Me acuerdo cuando estaba con Pau Patrol, que le encantaba Sky y amaba Sky y su plato rosa de Sky. En cuanto entró al kinder y los niños le empezaron a decir que eso era de niñas, Sky ya, adiós, ¿no? Entonces, hasta que empezó a entrar en esta sociedad tan dividida, fue que realmente comenzó él a hacerse mucho más hacia otro lado. Antes de eso, mientras yo lo podía moldear, no hubo tanto problema. Adelante, Mariela.
Pues un poco siguiendo la línea de lo que estabas platicando, Abril. Bueno, al menos mi historia, yo tengo 3 hermanos hombres y yo soy la única mujer en la familia. Y mi mamá, pues ella, yo creo que tuvimos la suerte de que mi mamá fue una persona un poco adelantada a su tiempo porque estudió con Emma Godoy, fue psicóloga también, leía bastante, ¿no? Entonces, ella trató de darnos una educación. Mis papás iban a cursos de sexualidad al Chopo, ¿no? Entonces, pues en su tiempo tuvimos una educación, al menos dentro de mi familia, que intentaba tener una cierta equidad. Todos lavábamos baños, lavábamos trastes, teníamos el rol ahí de todos, ¿no? Y sin embargo, sí me doy cuenta que a lo largo de los años, cada uno de nosotros fue formando su familia, haciendo su vida, etcétera. Y pues la verdad es que sí creo que el ambiente de mis hermanos o el ambiente que nosotros vivimos ahora, pues sí representa en muchos aspectos esta cultura machista, ¿no? Y que nosotros somos 3 mujeres, tengo una hija, una sobrina y yo somos las únicas 3 mujeres de la familia porque todas las otras mujeres ya se divorciaron, corrieron, ¿no? Entonces en las fiestas familiares pues ni modo que las 3 mujeres seamos las únicas que servimos, ¿no? Y entonces, pues yo digo, mejor no hacemos fiestas porque no nos gusta esa equidad, ¿no? O esa inequidad más bien. Y sí veo como en el sentido social, pues es muy difícil, a pesar de que los papás se empeñan o nos empeñamos en dar un poco más de equidad, en tener un poco más de cultura, de educación, y también las diferencias entre las culturas y los países, ¿no? En los europeos, en relación a nosotros, ¿no? Que a mí me toca ver aquí como, pues hay muchas personas que vienen de otras partes del mundo, pues estas diferencias también son muy grandes en cuanto a cómo educan dentro de las familias y los hábitos que tienen, ¿no? Entonces, pues solamente eso. Adelante, Corín. Gracias, buenos días. A mí me gustaría como puntualizar, híjole, el tema del género como un tema de respeto también, porque ahorita estaban hablando de moldear y cosas así, pero realmente el sujeto desde muy temprana edad se puede identificar o no con un rol, ¿no? Con un rol de género con sus iguales. Y yo pienso que desde ahí a los papás nos toca observar y respetar. Nosotras ahorita estamos como con un discurso de género y por otro lado como de roles que van de la mano, estereotípicamente hablando del género. Y esto es la lucha, ¿no? Esta es la lucha en la que nos estamos encontrando hoy día. Esa es el verdadero cuestionamiento. ¿Por qué los hombres, por qué los papás no pueden ser tiernos? Y pueden ser cariñosos y pueden ser, no sé, amorosos, y porque la mamá no puede ser proveedora y trabajadora y marcar las leyes, ¿no? O sea, como que esos son los cuestionamientos en los que hoy día nos estamos enfrentando, pero también tiene que ver con la identificación personal de cada individuo frente a un género, ¿no? Soy o no soy, tengo o no tengo, quiero o no quiero. Y desde ahí como padres me parece que nosotros tenemos que tomar una postura muy respetuosa en donde, bueno, como padres y como terapeutas también, obviamente, donde podemos observar al sujeto y ver con claridad lo que el sujeto presenta y lo que el sujeto prefiere. Y desde ahí, quizás encauzar, ¿no? Hay etapas en el desarrollo y en el crecimiento de los niños en donde es importante referirnos a ellos con mucha claridad, lo que está bien de lo que está mal y diferenciar desde ahí, ¿no? La moral, las reglas sociales. Pero después nosotros entorpecemos como este desarrollo con nuestras propias creencias, usos y costumbres de las que no escapamos, en donde ya no hay respeto, ¿no? Donde ya meto mi propia cuchara, en donde, ay, no, no está bien que tú uses falda, o no está bien que te guste el rosa, y que eso no tiene que ver con una cuestión de bien o mal en el sentido social y moral. Entonces, esa es la lucha, ¿no? Entender qué es mío y qué es del otro que yo observo, y desde ahí yo diría la palabra, el respeto. Ahora mencionaban carritos y muñecas, y yo les digo a mis pacientes, a ver,
El artículo que traen en la mano los niños, niños y niñas, no es lo importante, es lo que yo hago con ese objeto. Es decir, yo puedo ser una nena y traer una muñeca hermosa y pegarle o decapitarla o aventar a la basura y escupirle, ¿no? Entonces no estoy siendo muy maternal, ni amorosa, ni cuidadosa con esta muñeca. Y puedo tener un carrito o un dinosaurio y llevarlo al parque y subirlo al columpio y cuidarlo tiernamente. Entonces, yo me puedo identificar con mi género porque me gustan los dinosaurios, pero también me puedo identificar con mi parte sensible y mi parte, por así decirlo, femenina y ser amoroso, cuidadoso y respetuoso con mi carrito o con mi dinosaurio, ¿no? Por ejemplo, en un ejemplo un poquito más personal, yo puedo ir a patinar porque soy niña y soy artística y soy una princesa y me gustan los brillitos. Y también puedo ir a patinar porque soy fuerte, resistente y puedo cargar a las niñas y puedo hacer un patinaje artístico admirable, en donde también hay orden y donde también hay hermosura, pero también hay varonilidad. Entonces, yo pienso que tenemos que partir desde el respeto y desde lo que el niño quiere y qué hago yo con eso que se me es presentado. Por ejemplo, los colores, ¿no? Ahorita Clau mencionaba las camas, que si una cama es rosa, o bueno, de carrito o de princesa, bueno, pero los dos tenían una cama cómoda, individual, donde no tenían que compartir y que a lo mejor un día podían jugar juntos a las princesas y otro día podían jugar juntos a los carritos de carreras y eso está bien. En cambio, que llegue un papá y diga, no, 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 no se juegan las princesas, o no se juega el té, o no se juegan las luchas, o no se juegan los carritos. Ahí es donde metemos la cuchara de lo moral combinado con un concepto que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Perdón, César, gracias. Adelante, César. Sí, un poco tratando, un poco siguiendo en el hilo, ¿no? De lo que se va comentando. O sea, creo que sí es importante o sea, sí, justo retomar que en buena medida nosotros transmitimos, ¿no? Reproducimos y criamos en este caso, bueno, a nuestros hijos e hijas. Yo ahora tengo tres hijas. Soy papá adoptivo, ¿no? De la mayor, ¿no? Pero creo que justo es una parte, o sea, hay una enorme inconsciencia, yo creo que todavía, ¿no? O sea, ya no hablemos así en nuestra sociedad y en múltiples temas, ¿no? O sea, tanto de la cuestión así de la salud sexual, ¿no? Contra lo cual todavía la derecha se opone así de forma, militante, ¿no? Y absurda, totalmente irracional, ¿no? En temas de planificación familiar, vaya, en el conocimiento de nuestra propia anatomía, ¿no? Y todas esas lagunas, ¿no? Y toda esa ignorancia, o sea, nos acompaña y nos ha acompañado así durante mucho tiempo, hasta la hora, hasta el momento de, pues, nosotros, todas las preguntas, ¿no? Que se nos plantean a la hora de que, pues, justo, pues, vamos a ser papás, ¿no? O vamos a ser mamás y qué viene en todo ese proceso, ¿no? Y con todo ese proceso digamos, de ignorancia, ¿no? Con respecto a cuestiones del conocimiento propio. O sea, viene toda la parte, por ejemplo, de las carencias en nuestra estructura social, ¿no? O sea, 6 de cada 10 hogares, ¿no? De nuestro país, o sea, son de padre ausente, ¿no? O sea, pues sea por diferentes temas, ¿no? O sea, por temas de alcoholismo, por temas de falta de madurez emocional, también porque la cuestión económica, ¿no? Impacta, ¿no? Muchísimo más de lo que a veces se reconoce, ¿no? Dentro de la propia estabilidad de las relaciones, ¿no? Pero es un tema de que nosotros vamos a este punto de partida en el que nosotros queremos educar, ¿no? Y criar y educar y cuidar a otros sobre todo, partiendo de nuestra propia ignorancia y partiendo de nuestras propias carencias, ¿no? Y por el otro lado, o sea, estamos en un momento social, ¿no? En un momento político, en un momento cultural, en el que pues traemos ahorita ya una herencia, ¿no? De 30, 40 años de neoliberalismo, de competitividad, de sálvese quien puede, de molestar así, incluso de una cultura de molestar, ¿no? Y de fregar al otro, se ha corporizado, que se ha enraizado en las propias escuelas, ¿no? En la que justo se han
pues han perdido, ¿no? Materialidad, ¿no? También, o sea, pues valores como la honestidad, como la integridad, como la solidaridad, ¿no? Como incluso la propia empatía, ¿no? Entonces, por un lado es de dónde venimos y el hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos construir y educar, ¿no? Y yo creo que ahí en esa parte también, o sea, justo como comentaban, ¿no? Un poco Lige, un poco Abril y las demás compañeras psicólogas, o sea, justo está esta parte, ¿no? O sea, hasta qué punto nosotros podemos y queremos ser una influencia, ¿no? Constructiva, ¿no? O sea, también reconociendo nuestras propias carencias y hacia dónde queremos impulsar a nuestros hijos e hijas, o sea, obviamente dándoles lo quizá tratando de cuestionar, ¿no? Hasta donde podamos nuestras sombras, hasta donde podemos, ¿no? Nuestras propias sombras y hasta dónde y dónde potenciar, ¿no? Cómo poder encontrar lo que ellos realmente les gusta, ¿no? Cómo ayudar a que ellos puedan ir encontrando también su propio camino, ¿no? O sea, creo que eso es como muy importante, ¿no? A la hora de pensar, porque los roles o sea, justamente, o sea, los roles o sea, las identidades de género, o sea, si bien son, o sea, sí, yo los entiendo así, ¿no? Como un componente, digamos, de alguna forma central, ¿no? Como para nuestra identidad individual, o sea, al mismo tiempo forman parte, ¿no? Como de un entramado, ¿no? Mucho, o sea, más amplio, ¿no? Que tiene que ver o sea, pues sí, con nuestra sexualidad, pero también con nuestra psique, ¿no? Y con nuestro lugar social, ¿no? Y con nuestras identidades culturales que pues van mucho más allá de nosotros, ¿no? Y creo que justo, o sea, el cómo, necesitamos pensar, ¿no? Y reelaborar un poco, o sea, hacia dónde estamos pensando, qué tipo de hombres, qué tipo de mujeres, ¿no? O sea, en parte queremos seguir siendo y qué queremos alimentar, ¿no? Y hacia dónde queremos impulsar, pues a la niñez y la juventud, ¿no? O sea, porque a mí me queda súper claro, me ha quedado como yo no quisiera dejar de mencionar que una de mis influencias o formativas, o sea, fueron, por ejemplo, los trabajos de Paulo Freire, ¿no? El educador brasileño, ¿no? Que siempre es esta cuestión dialógica, ¿no? Digamos, el profesor, el educador, ¿no? Y con quienes se encuentra, pero que esto puede ser una impronta realmente importante, ¿no? Y para mí lo fue, ¿no? En la cuestión de la paternidad, ¿no? O sea, como de escuchar, ¿no? Siempre trata de escuchar. Obviamente uno trae siempre así todo el cúmulo de cosas y no siempre puede, y a veces está uno súper estresado y no se puede, porque al mismo tiempo es una negociación constante, ¿no? O sea, luego lo puedo decir en casa, ¿no? O sea, son tres pequeñas y mi esposa, y luego también aparece la suegra, y luego la familia quiere comentar, y ustedes lo saben, ¿no? O sea, todo el mundo quiere intervenir, ¿no? En estas situaciones, pero o sea, es una labor así de mucha paciencia, ¿no? De mucha escucha, de asumir así. O sea, pues también uno tiene, o sea, y eso como en la parte, por ejemplo, de la falta de involucramiento de los hombres, tiene que ver con muchísima falta de información, con muchísima falta de madurez y una parte que un poco debatíamos le comentaba a Abril sobre el título que era decir, ¿es difícil? Pues claro que es difícil, ¿no? O sea, el tema es que implica mucho trabajo, ¿no? Implica mucho cuestionamiento e implica mucho trabajo así, pues de repensar nuestras estructuras y de ponerla en la práctica, ¿no? Porque también pues hay muchísimas ideas rondando, ¿no? O sea, también ahí, ¿no? En esa parte, del cambio de las actitudes, de las ideas, del empoderamiento, de muchísimas cosas, pero pues a la hora de meter las manos en la masa, ahí es donde pues, la gente no quiere luego separarse de sus actitudes y sus prácticas, ¿no? Adelante, Ligia. Sí, gracias. Qué bonito escuchar tantas cosas. Yo quisiera retomar un poco esta parte que decía Corina del respeto, me parece que es esencial, o sea, que es el centro de muchas cosas, ¿no? Es decir, pienso que pensar con respeto en alguien pequeño es revolucionario, es transgresor, es novedoso y es la diferencia. Es decir, es lo que realmente puede hacer la diferencia. Em, Efectivamente, yo creo que partimos de historias en las cuales tenemos nuestras propias luchas y nuestras propias carencias, eh, y que esta parte de involucrarnos en la crianza con los ojos abiertos implica pues estarnos cuestionando todo el tiempo, ¿no? No pensar que ya tenemos la solución, sino simplemente ir descubriendo junto con las criaturas, ¿no? Yo creo que em,
un elemento muy importante que también han mencionado ahorita es cómo somos modelo también de esos tratos, de esos vínculos, de ese derecho a ser diferentes, ¿no? O no. Y cómo con eso también educamos, es decir, no solo con lo que les decimos explícitamente y con la lección que les decimos, sino con el ejemplo, ¿no? Y muchas veces el poner atención y romper esas propias limitaciones que nos ha impuesto el sistema sexo-género, pues es justo lo que va sembrando, ¿no? Pero también pensar que muchas veces las palabras, los juicios que hacemos sobre lo que vemos en la televisión, el juicio que emitimos sobre la persona que viene vestida de tal manera, la que hizo, la que no hizo, el juicio sobre es que la cuñada ya hizo, ella, no sé, sobre los hijos de alguien más. Esas palabras van sembrando justamente esos roles, ¿no? Ese deber ser, ese es lo moralmente bueno, lo moralmente malo, lo que le gusta a mi mamá, lo que le parece valioso y lo que le parece despreciable, ¿no? Yo creo que por ahí hay también como una serie de aprendizajes que implican para las personas adultas eso, cuestionarnos, repensarnos y cuidar nuestros propios juicios y nuestras propias actitudes hacia las otras personas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que yo he hecho también como muy consciente es o sea, mi círculo es diverso, ¿no? Saberlo y construirlo así, acercarme a gente que vive su género y sus identidades y sus roles de muchas maneras. Lo disfruto, lo gozo, pero además creo que es importante que mis criaturas conozcan hombres diferentes de muchos tipos, mujeres de todos los tipos, ¿no? Personas no binarias que se las topen, ¿no? Y que sepan que es una realidad y que todo esto vaya dándoles un panorama, ¿no? Ni siquiera decirles, ay, mira, esto es tal cosa, como si fuese una lección, sino simplemente que vean que el mundo es así. Me parece que eso ayuda. Este, Abril creo que estaba después. Adelante, Abril. Sí. Justamente como lo dices, desde el respeto. Yo recuerdo muchísimo, yo creo que mi hijo tenía como 4 años, y me dijo, mamá, bueno, no recuerdo exactamente la pregunta, ¿quiénes se casan o cómo se casan las personas o algo así? Y la respuesta fue dije, este es el momento, ¿no? Y la respuesta fue muy sencilla, las personas se casan hombre con hombre, mujeres con mujeres, hombres y mujeres, como quieran. Si se enamoran y quieren estar juntos, se casan. Ya está, listo, no hubo más problema en la vida, ¿no? Y afortunadamente también tengo muchos amigos, ¿no? Que son homosexuales, ¿no? O que viven, o que son lesbianas, y entonces están casados, o son novios o no son, o lo que sea, pero están en nuestra vida diaria, ¿no? Y entonces no hay ningún problema, es algo completamente cotidiano. También recuerdo un momento en donde estaban jugando en el parque con varios niños, de hecho era también con la hija de otra psicóloga, me acuerdo, en el parque de la casa. Y estaban cazando a los perros. ¿Por qué? No sé. Yo ya llegué tarde a ese juego, pero cuando nos dimos cuenta estaban cazando a 2 perritos machos. Y ya nosotros les ayudamos, hicimos no sé qué y organizamos, hicieron toda la escenografía para ponerle, porque había muchas niñas ahí y entonces estaban muy preocupadas por la escenografía y ya jugaron y demás, ¿no? Me encantó que las mamás nos incluimos a ese juego como eso, como un juego, y no nos escandalizamos de nada. Nadie hizo absolutamente ninguna observación sobre que eran niño y niño, ¿no? Nada, todo bien. Y justamente creo que ese tipo de ejemplos son los que nos van ayudando a encontrar el respeto y a encontrarlo también desde un punto de vista bien cotidiano y normal, ¿no? No nos pasa nada, porque claro que se van a encontrar con lo contrario. Y ya está, o sea, ya me tocó también, ¿no? La parte en donde alguien le dice a mi hijo que los de BTS son trans y entonces esos por eso son malos y son terribles y son del diablo. Y uno también tiene entonces que ir explicando que pues no, que nada que ver, son cosas bien distintas.
y te da la oportunidad de hablar también sobre libertad, sobre respeto, sobre religión, sobre un montón de cosas y puedes hacer conversaciones bien, bien ricas, ¿no? En este sentido, bien enriquecedoras. Entonces, todo depende de cómo vayamos manejando cada una de esas pequeñas situaciones, en cómo vamos a lograr que ellos vayan viendo y sintiendo todas estas situaciones sociales que, por supuesto, que nos van a permear siempre. Adelante, Adelante. Bárbara. Y las implicaciones que tiene también para nosotros si no nos detenemos, si no nos damos espacio para reflexionar, ¿no? Y no nos salvamos. Todo el tiempo estamos atravesados por los usos y las costumbres y todo el tiempo nos vemos cuestionados y tan solo, por ejemplo, de escucharte, Abril, pensaba, si crearon las niñas la escenografía, ¿qué tal que hubiera habido más niños y que hubieran priorizado también la escenografía, ¿no? O sea, cómo de entrada nosotros vamos planteando según nuestros usos y costumbres, según la manera en la que fuimos criados, y eso nos atraviesa, ¿no? Lo consciente. O sea, hay muchas cosas que se nos escapan y está también muy bien, ¿no? El punto es como poderlo poner sobre la mesa y decir, ah, mira, no lo pensaba así, o ah, mira, sí, a lo mejor puedo estar mandando un mensaje que no precisamente tenga que ver con lo que yo estoy planteando. Y no solamente la reflexión y no solamente caer en cuenta que nos atraviesa y de que muchas veces somos prejuiciosos, sino que me parece que también hablamos de la cultura, de la aceptación, de la integración y de la inclusión. Eh, no tiene tanto que ver con cómo se comporte, cuál sea su actitud, sino que todos también hablando de respeto tenemos derechos. Tenemos derecho a explorar y derecho a cuestionar y derecho a jugar y derecho a hablar sobre cosas que nos llaman la atención, en donde no podemos necesariamente tener la certeza de que estamos correctos o equivocados, sino que son cuestiones que nos llaman la atención y que por ello mismo vale la pena entre gente a la que uno le confía ponerlo sobre la mesa como para seguirlo discutiendo y no tomar ninguna postura ni autoritaria ni definitiva al respecto, porque creo que aunque tengamos una postura clara hoy, mañana o en unas horas, o por el paciente que vimos o por el adolescente que escuchamos en el súper que le contestó a su mamá, ya eso nos mueve a seguirnos situando en el mundo. Yo escucho con atención, ¿no? Sobre todo a las que son más papá, que es esa. Creo que, creo que mucho va a radicar como en el ejemplo, ¿no? Creo que como niños repetimos lo que conocemos en casa, porque a veces como papás creo que podrían estarse rompiendo la cabeza para decir cómo le voy a hacer para no marcar estereotipos, ¿no? Para no normalizar. Yo creo que la normalización como padre es parte de uno mismo. Digo, y normalización entre comillas, a mí no es una palabra que me encante y me genera como mucho conflicto, ¿no? Porque qué es normal y qué es anormal, o sea, como, todos somos normales, simplemente somos diferentes, ¿no? Y creo que parte de cómo nos movemos nosotros en el mundo, cómo nos relacionamos con los demás, qué palabras utilizamos, y eso es lo que va a repetir el niño sin que necesariamente se le tenga que enseñar algo o explicar algo. Creo que todo va a depender de la naturalidad, por así decirlo, y de la tranquilidad con la que uno pueda resolver a veces dudas que tengan los niños, pero pues al final van a hacer lo que nosotros hacemos, ¿no? Yo les quiero poner un ejemplo, ¿no? El otro día un niño de 7 años lo mandan llamar a los papás, ¿no? 7, 8 años, ¿no? Se peleó con la Miss y le respondió a la Miss, ¿no? Dice, pues para eso te pago, para que me enseñes, ¿no? Y entonces los papás estaban escandalizados. Le digo, bueno, pues ¿cuál es el escándalo? Eso lo aprendió en su casa, eso no lo aprendió en la escuela, eso no lo aprendió de las Misses, ¿no? Y como muchas otras cosas, a veces prejuicios nuestros, sin querer los transmitimos a los hijos. Entonces, a lo mejor no es tanto el cómo le voy a hacer, sino qué voy a hacer yo. ¿Qué voy a hacer yo como mamá y como papá? ¿Y cómo me voy a mover yo en el mundo como mamá y como papá? Adelante, César.
Un poco siguiendo en esa, justo esta idea, ¿no? Que plantea la doctora Kitsia, o sea, viendo, ¿no? Trabajando como en varias comunidades, o sea, está esta parte que, o sea, es muy, o sea, es mucho más, son mucho más poderosos justo estas formas de lenguaje de las que a veces no somos del todo conscientes. Y queda claro que, por ejemplo, actitudes, sobre todo actitudes, ¿no? Pero también esta parte del lenguaje relacionada con el racismo y con el sexismo, sí digamos, incorporan o se transmiten o sea, digamos, pues, los niños las incorporan o sea, bueno, hasta los 8 años de edad, ¿no? O sea, a lo que quiero decir es, o sea, el ambiente, ¿no? Digamos, en el que los niños perciben, ¿no? O sea, puede ser ya, o sea, como muy importante. Si esta parte en términos de neurodesarrollo y demás, ¿no? O sea, sobre la afectividad con la que se cuida a los niños, ¿no? En los primeros 3 años de vida son fundamentales así para todo el desarrollo psíquico posterior, o sea, toda la parte así hasta los 8 o 10 años de edad, o sea, y eso, o sea, tiene que ver con los ambientes escolares, ¿no? Ya, o sea, pero todo el lenguaje y las actitudes y las prácticas y muchas prácticas de género, y por ejemplo, con respecto a temas también así de racismo, o sea, los niños los pueden incorporar, digamos, muy genuinamente en este periodo particular de la edad, pues de esta franja de edad, ¿no? O sea, ya después, o sea, se pueden trabajar conceptos, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, en experiencias recientes, en algunas experiencias que hemos tenido, o sea, se pueden discutir algunos conceptos, ¿no? O sea, se pueden trabajar actitudes, o sea, y en el periodo de la adolescencia, ¿no? O antes, ¿no? De una edad madura, ¿no? O sea, todavía es posible, pero muchas de las estructuras que se transmiten con respecto a la inequidad de género, o sea, tienen que ver con esta fase fundamental, ¿no? Del desarrollo, ¿no? Y eso, bueno, pues lo que nos habla es que también, o sea, creo que hay mucho camino todavía por recorrer, ¿no? Con respecto, o sea, porque finalmente yo creo que hay muchas más mamás, ¿no? Y muchos más papás, ¿no? Quizá un poco más conscientes o sea, de estas cuestiones, o sea, de la importancia, ¿no? Que tienen, más allá o sea, de la cuestión específica, ¿no? Del tipo de deseo sexual, ¿no? O sea, o de la identidad de género, sino justamente de las nociones de respeto, ¿no? O sea, porque a mí qué me importa que los otros chicos o las otras, pues que hagan lo que quieran ¿no? Con quien quieran, ¿no? O sea, al final, pues lo importante para mí, pues es que si hay amor, pues mejor, ¿no? Pero pues si hay respeto entre todos, pues eso sería lo ideal, ¿no? Porque porque un niño o una niña se puede sentir con derecho, o un adulto o una adulta se puede sentir con derecho justamente a opinar sobre el cuerpo del otro, de la otra, a decirle cómo se viste, cómo no se viste, que si le quedó bien el corte del cabello o no, o sea, pues, pero son muchas de esas prácticas que, o sea, tenemos muy incorporadas así como sociedades dentro de una estructura competitiva, ¿no? Dentro de una estructura así feroz, ¿no? En la que también, o sea, hay todo una cuestión en términos así, por ejemplo, de la educación sentimental, y lo refiero así, ¿no? Como educación sentimental que se ha dejado muchísimo de lado y que puede ser, por ejemplo, muy con la literatura. Este, ahorita me estoy acordando, por ejemplo, así, o sea, que justo, o sea, a mí, por ejemplo, un libro que digamos, en cierta edad, ¿no? Que a mí me envolvió, por ejemplo, fue un libro que se llama Corazón, de Edmundo de Amich, o Amici se llama. Y es un niño que pierde a su mamá en Europa, ¿no? Y entonces viaja, así termina viajando solito, ¿no? Y de alguna manera le hace para llegar a Argentina y ahí reencuentra a su mamá, ¿no? Y como eso, o sea, yo creo que, o sea, o sea, hay una parte importante en la que, o sea, es una tarea que pues no alcanzamos nosotros justo como papás, ¿no? O sea, porque justo hay una parte bien importante así de valores que nosotros necesitamos transmitir como papás para cuando ellos llegan los niños a la escuela, y está esa otra parte que pues nos requeriría ser como mucho más colaborativa y mucho más compenetrada con los educadores de las escuelas, pero pues es una labor pues en cierto punto, hasta cierto, de una forma, de una parte titánica, pero del otro lado pues súper necesaria, ¿no? Yo solo me quedo pensando y dejo la pregunta al aire y le doy la palabra a Abril, ¿no? ¿Dónde y cómo rompes el ciclo?
¿no? Rodeado de tanta ambivalencia y de tantos mensajes como tan chuecos a veces e incongruentes, ¿no? Y creo que tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? El llegamos todas y el no quitarle el fuero a este señor. Ya sabemos de qué estamos hablando, no va a meter más, ¿no? Pero no llegamos todas. O sea, mando un mensaje, pero actúo de una forma diferente. Entonces, qué difícil romper ese ciclo y a partir de qué estructura y de qué nivel lo empezamos como a romper. Adelante, Abril. Audio, no tienes audio. Yo creo que hay que hacerlo desde dos frentes. Desde la parte implícita, porque es cierto, ¿no? El ejemplo arrastra y ahí no hay de otra y tenemos que ir trabajando con esto. Y por supuesto que es cómo reacciono yo y cómo tengo que seguir trabajando sobre mí, cómo vivo mi sexualidad, pero también cómo vivo frente a estos problemas de género y cómo vivo todo el tiempo haciendo esta lucha por la equidad de género, porque hay que hacerla en un montón de ámbitos todo el tiempo y no olvidarla y siempre mantenerla. Pero por otro lado es la parte explícita, el decirlo, el siempre hablarlo, el siempre explicar por qué estoy haciendo las cosas. Y a lo mejor no me lo va a entender del todo, por más que yo lo intente explicar desde su nivel o desde lo que yo creo que él puede entender, pero no importa, es seguirlo haciendo, ¿no? Es seguirle luchando y seguirle dando, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos en el día a día, porque tenemos una presidenta, porque en las elecciones pasadas de Estados Unidos había una candidata y entonces podemos, porque tenemos una gobernadora, porque tenemos una presidenta municipal, o sea, porque tenemos un montón de cosas con las que podemos seguir hablando para, pues vamos, para irles enseñando que claro que hay una equidad de género y cómo podemos seguir trabajando por esto. Hace poquito tuve la fortuna bueno, ya fue la segunda vez que fue mi hijo a la marcha del 8 de marzo, pero la vez pasada fue de manera muy casual, un poquito premeditada por mí para que fuera casual, pero bueno, lo vio, estuvo ahí, estuvo enfrente, no fue tan impresionante, porque a mí me preocupaba no la marcha, sino la razón de la marcha. ¿Cómo le iba yo a explicar que la razón de la marcha eran personas muertas y personas desaparecidas? Eso para mí era muy fuerte y el llegar a eso, pues bueno, no traga saliva. El año pasado para él fue impresionante. Este año para él fue retador. Incluso yo le dije, si quieres nos salimos antes, por si te cansas, pues nos salimos, porque el sol, ¿te vas a cansar tú? Yo sí llego hasta el fondo, hasta el final. Ok, bueno, vamos hasta el final, ¿no? Y brincó conmigo y gritó conmigo y estaba feliz porque podía gritar groserías, bueno, ¿no? Entonces, fue todo un evento muy impresionante para él y para mí también, porque al final del día vamos haciendo explícitas esas cosas que para mí son bien difíciles de explicar y yo sé que él no la está entendiendo en toda su dimensión y tampoco quiero que la entienda en toda su dimensión, pero quiero que se vaya dando cuenta del mundo en el que vive, porque tenemos que ir trabajando sobre también lo implícito y lo explícito. Hay que irle dando, ¿no? Hay que irlo, ni modo, lo moldeamos. Yo no puedo pensar en que no lo hacemos porque somos papás y porque hasta los 8 y 10 años, ¿no? Lo que nosotros hagamos es lo que ellos van a entender. Ya después se separarán de nosotros psíquicamente y lo entenderán desde su lado, pero por ahora intento hacerlo desde esa parte que por supuesto intentamos mantener el respeto hacia lo que él decide, hacia lo que él cree, ¿no? Y por eso es la eterna bronca del cabello largo, porque él quiere tener el cabello largo, ¿no? Y para mí es tremendamente difícil peinarlo, pero ahí está el cabello, porque él lo quiere y porque lo respetamos. Adelante, Alicia. Adelante. Sí, yo quería pues resaltar esta parte que también nos comentaba Abril. O sea, finalmente eh, hay que hacer explícitas las cosas que están implícitas justamente, ¿no? O sea, tenemos muy naturalizadas muchas cosas y
es necesario decirlas y criticarlas en voz alta y es necesario explicitar, ¿no? Lo que implican, lo que dañan, lo que duele, ¿no? Eh, Porque finalmente es verdad, o sea, por más que intentemos hacer algo diferente en casa, ¿no? Lo cierto es que se lo van a enfrentar, ¿no? Y desde que entran al preescolar y ya empezamos a tener esas cosas, ¿no? Yo de anécdota tenía, por ejemplo, a mí una niña me preguntó a mí, ¿por qué vestía de niño a mi hija? Y yo no la vestía de niño, solo que no estaba como tan generizada como ella. Entonces, digamos que es algo que ya tienen en la cabeza y que además, bueno, lo hacen explícito y eso lo recibe la niña. Y entonces la pregunta es, oigan, ¿estoy mal? ¿No? O sea, ¿yo por qué estoy mal? ¿Por qué me están señalando en la escuela? ¿No? Con los varones creo y temo, porque también tengo un hijo varón, pues creo que es peor porque implica violencia, ¿no? Ahí sí la socialización es, para ser hombre hay que alinearte, ¿no? Y entonces van a enfrentarlo, ¿no? Entonces creo que lo que necesitamos justamente es dejar muy claro eh, que no es natural, que no es lo único, que no es normal, que hay muchas opciones, que nosotras pensamos diferente, que nos toca resistir incluso, ¿no? Que a veces es una batalla real. eh, Porque es una batalla que también les va a tocar. Ojalá que mucho menos, yo siento, pienso, mis alumnas, alumnos de 23, 22 alumnos de la universidad o las nuevas generaciones, creo que tienen cosas más claras, ¿no? Creo que van naturalizando otras cosas, viendo otras cosas, y ese es un triunfo también de las generaciones pasadas, ¿no? Entonces, ojalá que les cueste menos trabajo, pero van a dar una batalla, ¿no? O sea, mi niña tenía 11 años, la primera vez que me dijo, oye, mamá, creo que me acaban de hacer mansplaining, ¿no? Y ouch. Y sí, pero o sea, lo que me dio alegría es que bueno que te diste cuenta, ¿no? Porque yo creo que yo no me debo haber dado cuenta muchos años después, ¿no? O sea, en cuanto a la edad. Entonces, pues vamos avanzando en eso, pero creo que sí desde una perspectiva en la cual, bueno, lo van a enfrentar, hay que resistir y lo podemos ir cambiando entre todas, ¿no? Adelante, Cori, y para ya irnos después a comentarios finales. Sí, claro, justo como comentario final, tratando de responder tu pregunta, que sé que decías por dónde empezamos o cómo empezamos, justo yo pienso que ahí, lo dijo Abril, lo están diciendo Ligia, o sea, como en la autoexploración, el autocontrol, la autoobservación, ¿no? Un poquito pensar que nuestras palabras son semillas que estamos depositando en el cerebro de alguien más y que estas semillas un día van a crecer y van a dar frutos y estos frutos van a repercutir en acciones, pensamientos y acciones en una sociedad. Entonces tenemos una gran responsabilidad, aquellos que somos padres, terapeutas de niños y de niñas, en depositar estas semillas, que sean unas semillas que esperemos den buenos frutos, ¿no? Frutos que sean significativos e importantes en esta sociedad. Y sobre todo recordarles a todos y recordarme y recordarnos todo el tiempo que lo que educa son nuestras acciones, justamente nuestras palabras a los otros. Ahorita Abril decía explicar, aunque no nos entiendan, las palabras, quién sabe, ¿no? Pero las acciones, los hechos, las reacciones que nosotros tenemos, la manera en la que nos controlamos y decimos y cuidamos nuestras acciones con los otros y frente a los otros, esto es lo que ellos observan y de donde ellos aprenden. Gracias, Cori. ¿Alguien tiene algún comentario final? Nuestros invitados, Ligia. Pues viva la diferencia. Sí, no, el agradecerles la invitación, el espacio, porque estas reflexiones siempre son muy necesarias. Y justo, ¿no? También el ir haciendo red y comunidad para hacer estos esfuerzos creo que vale mucho la pena, porque finalmente es muy difícil hacerlo en la soledad y sentir que eres la rara de todos lados. Entonces, ir encontrando a tu manada creo que es muy valioso. César.
Sí, yo igualmente haría como una especie de llamado, ¿no? A abrir, ¿no? Y multiplicar, ¿no? Este tipo de reflexiones, ¿no? Con otros profesionales en otras latitudes, ¿no? O sea, porque definitivamente, o sea, hace falta, ¿no? Construir nuevos modelos, ¿no? Y referentes para las infancias y las juventudes, ¿no? Gracias. De ambos géneros, Yo creo por que todos los ese es géneros. trabajo de las masculinidades. Les hace falta mucho trabajo sobre la masculinidad. Así es que ahí es donde tienen que empezar a trabajar más. Tarea para la casa. Pues muchas gracias a todas y todos por habernos acompañado y por su participación y comentarios. Muchas gracias a nuestros invitados, Ligia Colmenares y César Ortega. Muchas gracias, Cori, Abril, Claudia, Emma, Mercedes, Mariela, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Recuerden que el programa queda grabado en redes sociales, Facebook, Instagram, como Brain and Mind MX. Los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, hacer clic en la campanita y suscribirse y compartir para que estén informados de los nuevos programas y poder seguir sensibilizando sobre temas de salud mental. Para contactar a integrantes del equipo de Brain and Mind pueden encontrar toda la información en la página web con el mismo nombre y dejamos en la descripción del video el contacto de Ligia y de César por si alguien desea contactar con ellos. Muchas gracias, nos vemos próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema ¿qué son las altas capacidades? Hasta la próxima.